vida, el Brujo, Isabel, la AAA, los croatas, país que estuve durante la guerra y se recuerdan, ¿no? Algunos de los muchachos que eran los custodios uno de ellos siguió siendo custodio de Isabel por un tiempo hasta que murió. Vamos a hablar con un dirigente, con un hombre que conoce de esto y de estas historias y que tiene una firme posición política con la que se puede estar de acuerdo o no, pero firme y sostenida en el tiempo. Jorge Rashid, ¿cómo le va, doctor? Bien, llegando de Berisso, de allá del acto de Kicillof en este momento. Bueno, usted que vivió todos los tiempos, ¿vio lo que pasó hoy en el Senado con la vicepresidenta que visitó a la expresidenta Isabelita y hoy donde estaba el busto de Kirchner puso el de Isabelita? ¿Qué reflexión le merece esto? La verdad es que son provocaciones de esta mujer. Yo no me ocupo mucho del enemigo porque yo sé lo que van a hacer. Intentan siempre destruir la historia, la identidad y la memoria. Justamente el proceso colonial que estamos viviendo se está profundizando de la mano de estos personajes. Yo particularmente tengo una visión, por haber vivido aquella época de Isabelita, que después se llamó Silencio. No coincido con parte de lo que se dijo antes, creo que lo estaba diciendo usted. Sí, claro. Pero bueno, es la historia, digamos, ¿no? La historia de aquellos años de lucha contra la dictadura que nos llevaron a muchos de nosotros a situaciones difíciles de comprender hoy. Yo militaba en la organización y rompí con la organización ante la muerte de Rucci. Bueno. por justamente estar compitiendo con Perón por el poder. Así que eso sería para hablar. No, pero es muy interesante esto que usted dice. Porque, sí, porque doctor Rashid, discúlpeme, pero usted tuvo ahí una visión anticipatoria, me parece, de los errores políticos, que como dice usted, yo era muy chico, pero en una familia muy politizada y ya de pequeño, 11, 12 años, tenía mucha idea política de lo que pasaba y mucho sufrimiento en una zona donde hubo mucha represión. Quiero decir, usted tuvo una visión como la tuvo, por ejemplo, mi padre respecto a los hijos, de cosas que podían llegar a pasar en la Argentina. Pero la tuvo Perón también. Nosotros cuando volvió Perón, un grupo grande de la organización, se planteó, y ya que usted lo saca, digamos, para charlarlo, sí, porque es para 3 programas, sí, pero seguro. Cuando volvió Perón nos reunimos con él. Después de las reuniones, hubo 2 reuniones que yo me reuní con él, pero en el marco de las juventudes. ¿En Gaspar Campos? Allá, en Gaspar Campos. Claro. Y después nos reunimos con él, después del 20 de junio, cuando nosotros estamos dando una lucha interna para que aceptemos la conducción de Perón y guardemos la lucha contra la dictadura. No había necesidad de usar la arma. El pueblo había recuperado al líder y había recuperado la democracia. Estos valores para nosotros, muchos de nosotros, eran una victoria política muy fuerte, muy fuerte. Por eso fueron 4 millones de personas a recibirlo. Y la emboscada de estos personajes siniestros que ya estaban en Argentina, muchos de esos, no solamente los franceses fundamentalmente, claro, que venían de la experiencia de la guerra de Argelia. De Argelia, la hora. Exactamente. No traídos por Perón, no traídos por López Rega. López Rega era un hombre de la CIA, sí, eso está comprobado. Se hace cargo del Ministerio de Desarrollo Social, en aquella época, o de Bienestar Social se llamaba, y uno de sus principales secretarios era el padre Mujica. Sí, hasta que después tiene una ruptura, creo, ¿no? Hasta que después se rompe, el padre Mujica se va cuando muere Perón, y después lo terminan asesinando porque obviamente él ya había olfateado todo lo que venía después de la muerte de Perón. Isabel es un personaje realmente controvertido
porque hay dos versiones de Isabel, como que amparaba a López Rega, que terminó echándolo porque lo echó la CGT. Nunca hay que olvidarse de estas cosas. Bueno, yo lo comento, Jorge, porque a veces cuando hablan del movimiento obrero digo, no hay que olvidarse aquella enorme movilización a Plaza de Mayo y en todo el país, cuando la CGT y los gremios le piden la salida a López Rega, y al otro día López Rega se subió a un avión y se fue a España. Bueno, yo le voy a comentar 3 hechos de Isabel, que no forma parte de mis afectos, ni mucho menos, pero Isabel nacionalizó la banca y el crédito. Uh-huh. Y nacionalizó toda la boca de expendios para YPF. Y reglamentó la ley de contrato de trabajo que sigue hoy vigente. Cuando Isabel se enferma, porque la atacan con el famoso cheque, le dicen que se vaya del país, que le sacan la causa y que le dan la pensión vitalicia como presidenta, y ella no acepta, y el que estaba interinamente a cargo, Ítalo Luder, exactamente, firma aquel famoso decreto de aniquilamiento. Exactamente. Bien. Ella dice, yo nunca voy a abandonar el puesto porque Perón me dijo que nunca hay que irse de estos puestos porque hay muchos peronistas que traicionan. Si Isabel no volvía al gobierno, que finalmente se pasó 5 años presa, El Mesidor, ¿se acuerdan? Allá en el Mesidor, estuvo en el sur. Sí, yo incluso que estaba en Neuquén, en esa época yo estaba exiliado en Neuquén. Claro. Pasé por el Mesidor y vi el Mesidor todo tapiado, sí. Todo tapiado, todas las ventanas tapiadas con madera. Si no volvía, Luder asumía el poder y todo el genocidio que vino después se hubiese producido en nombre del peronismo. Claro. O sea que cuando nos recibe después de la muerte de Rucci, porque nos enteramos que habían sido grupos de la organización que formábamos parte, renunciamos, muchos, formamos la primer lealtad, nos recibe Perón y nos dice 3 cosas. La primera que nos dijo fue, no saben la cantidad de vidas que han salvado, porque se la veía venir. Segundo, ustedes van a gobernar dentro de 20 años y ahora tienen que buscarse otras playas. Textuales las palabras de Perón de la última vez que lo vi. Impresionante. Por eso digo que esa historia no está contada. Hay un montonerismo fácil, épico y, sí, claro, y la verdad realmente dramático, porque la lucha contra la dictadura es lo que marca la Constitución Nacional cuando es arrasada por dictaduras o por proscripciones. O sea, la legitimidad de la lucha, en todos sus términos, está dada por la Constitución Nacional, que llama a defenderla hasta por las armas. Fíjese, yo dije algo recién sobre Isabel, con quien tampoco tengo demasiada simpatía porque recuerdo los años, y recuerdo algunas de las cosas que usted dijo con mucha más precisión usted, pero yo decía recién que es muy probable que muchos de los que adhieren a este gobierno y a la figura de Villarroel o de Milei, sobre todo en las clases pudientes o en las clases medias altas, en aquellos años aborrecían a Isabel también. No es que la querían, porque ahora la quiere imponer Villarroel. En realidad aborrecen al peronismo. Bueno, no, eso seguro. Es el problema. El aborrecimiento es que no saben cómo combatir un movimiento nacional que no es un partido, más allá de que esté en discusión el partido. Como yo hoy le decía a un compañero, para resistir no necesitamos el partido y para gobernar tampoco lo necesitamos, porque en realidad el movimiento de las organizaciones libres del pueblo y la comunidad organizada es lo que produce el efecto de poder justamente cambiar los ejes estructurales de la dependencia. Yo le voy a dar un solo ejemplo. El consenso de Washington impone una democracia, la impone, no la gana el pueblo argentino, sí, la democracia hace 41 años. Sí. Impone una democracia limitada al mercado. Sí. O sea, todos los gobiernos que vinieron después sufrieron los embates del mercado, porque cuando el mercado aparece como ordenador social, lo que desaparece es la justicia social. Es tan clarito. Cuando entra el lucro, el mercantilismo, y después se consolida con el pacto de Menem-Alfonsín en el 94 con la Constitución Nacional, que nos priva de políticas nacionales en salud, educación, de seguridad social
y previsionales. Y encima le da el manejo de los recursos a los gobernadores, lo cual crea provincias ricas y pobres. El plan del enemigo siempre está presente para combatir los procesos populares y la distribución de la riqueza. Le hago una sola pregunta, porque me quedaría hablando con usted ahora, pero este es un programa corto. Le pregunto, Rashid, como hombre político, más allá de todas sus convicciones, como un hombre que ha recorrido todas esas etapas, corriendo de la escena, que es imposible, pero la corro de la escena electoral a Cristina y bueno, y ahí está Kicillof y Quintela. ¿Usted ve otros cuadros distintos? ¿Hay en el peronismo otra gente que pueda surgir? Yo estoy muy esperanzado con muchos jóvenes. Hay una generación de los 50 donde yo trato de colaborar como hombre mayor. Los veo humildes, los veo modestos, austeros, comprometidos. Mire, le voy a dar algunos datos de vida, quizás. Axel, a quien yo conozco bastante por otras razones, es un muchacho que sale a andar en bicicleta con sus hijos por la ciudad de La Plata los domingos. Sí. ¿Es peronista, Kicillof? Pero profundamente peronista, sí. Como decía Perón, peronistas somos todos, porque en realidad sí, él decía eso. Lo que instala Perón es la cultura de la solidaridad, como hoy la está expresando Francisco. Es mucho más amplio. La construcción del pensamiento que nos da identidad y memoria. Por eso, cuando viene un Macri, nos pone ballenas y avestruces en los billetes, porque la intención colonial siempre es borrar la memoria. Y por eso viene la Cuarta Flota y la General Richardson a amenazarnos con el agua dulce, los recursos naturales, que es lo que el Perón escribió 60 días antes de morir, que yo recomiendo su lectura por su vigencia, en el modelo argentino para un proyecto nacional, donde decía que los estados-nación hace 48 años iban a ser muy débiles ante los avances del imperialismo y que ellos iban a venir por esos recursos con nosotros o sin nosotros y que iba a depender de la capacidad de los argentinos y latinoamericanos para defenderse, porque él propugnaba en ese momento ya el continentalismo que después se plasmó en el UNASUR que Trump, Bolsonaro y Macri destruyeron. Entonces tenemos que hablar mucho de esto, instruir, tratar de escuchar también mucho. Yo estoy aprendiendo mucho de los jóvenes. Les recomiendo un libro de un filósofo inglés que se suicidó a los 39 años, Mark Fisher, que plantea en un libro que se llama Deseos Postcapitalistas, o Deseos Postcapitalistas, una serie de situaciones sobre los jóvenes en el mundo que ante el fracaso de sus propios proyectos personales y ante el desencanto de lo que le ofrecemos desde el socialismo, el comunismo, y porque se ha instalado una hegemonía cultural, lo que hacen es apelar al aceleramiento en función del deseo que él justamente compara entre el malestar de la cultura de Freud y Eros de Marcuse. Claro, entonces, Herbert Marcuse, macho francés. Claro, entonces, es un libro muy interesante. Sí, pequeño pero extraordinario. Mire, él dice, ¿dónde ponen el deseo los jóvenes? En el aceleramiento, sí. Que se haga mierda todo, perdonen la expresión. Sí, por que eso... se haga mierda todo, no sé a dónde vamos, dicen los jóvenes. Por eso él dice, Marcuse, y me extiendo, sé que me extiendo un poco, Marcuse dice que en realidad en aquellos años la revolución era un estadio propio de los jóvenes, de los estudiantes. En tanto trabajador ya estás en el sistema, ya es otra cosa. Rashid, para hablar cantidad de horas, lo voy a llamar y nos vamos a juntar con más tiempo para charlar todos estos temas. Por eso, pero que vayan leyendo los claro. de civilización a Marcuse y el malestar de la cultura, y después que se metan un poquito también con nuestros pensadores, con Rodolfo Kusch enterrado, sí. Con De la Riega, con Carlos Astrada, con Fermín Chávez, que han sido enterrados por la liturgia liberal de los últimos tiempos, ¿no? Abrazo grande, doctor Rashid. Que siga muy bien. Muy bien. 20:40.